Oremos, Padre Celestial, en esta mañana de resurrección, Señor, estamos agradecidos contigo porque te levantaste de la tumba. Señor, al resucitar entre los muertos, nos diste la victoria a nosotros, nos diste la oportunidad de poder regresar al huerto del Edén, Señor, en esa obra de redención. Padre, aquí estamos 2020 años después, Señor, 2000 años después de ese evento. Hoy se recuerda, Señor, en estos días la Semana Santa, como se le dice, o la Semana Mayor, los días santos, Señor, porque el mundo debe recordar lo que tú hiciste, Señor, tu obra de redención. Y nosotros estamos aquí, Señor, cada domingo, Padre, para recordar ese gran evento, Señor, que tú hiciste, Padre. Señor Jesús, aquí estamos, Señor. Te pido por cada corazón que ha dispuesto su vida para servirte, Señor, para escuchar el llamado, para escuchar la trompeta final. Señor, yo te pido en esta mañana que ayudes a cada hijo tuyo, Señor, donde quiera que se encuentre, a la novia de Jesucristo alrededor del mundo, Señor, seguramente escuchando la palabra esta mañana, al tabernáculo Peniel aquí en Monterrey, Señor, que está percibido. Espero que todos estén oyendo, Señor, este servicio, Señor. Bendice ahí sus hogares, sus vidas, bendice sus corazones, bendice a sus hijos. Bendice, Señor, cada joven, cada adulto, cada anciano. Señor, dependemos de ti, Padre. Permite que en esta mañana podamos ser edificados, que la fe pueda subir, Señor, que la revelación pueda bajar al corazón de tus hijos, de tu novia. Estamos aquí, Señor, como en diferentes lugares, diferentes ministros, diferentes pastores le están hablando a su congregación en esta mañana, Señor, a través de estos medios. Señor, otros se están uniendo a nosotros, Padre, para escuchar este sermón. Señor, bendice a los que, si alguien está de fuera escuchando, Señor, te pedimos que lo bendigas en esta mañana también y bendigas todo, Señor, esfuerzo que se hace para que esta transmisión pueda ser llevada hasta la casa, Señor. Gracias, Señor. Ahora vamos a hablar tu palabra, el cual te pido que tú la reveles al corazón de tu novia, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Los saludo a través de la transmisión en el nombre del Señor Jesucristo. Una disculpa porque estamos haciendo todo lo posible para que la transmisión pueda llegar de buena calidad, de buena manera, y pues estamos teniendo algunos problemas técnicos todavía en YouTube, sobre todo, ¿verdad? Y bueno, pues tuvimos que cortar la transmisión de YouTube por causa de que no estaba transmitiéndose como debe de ser. Estamos trabajando en eso, ¿verdad? Esta semana esperemos resolver esta situación con el internet, ¿verdad? De aquí. Y bueno, pues deseando que cada uno de nosotros seamos beneficiados o beneficiarios de esto, ¿verdad, hermano? Así es la tecnología, hermanos, dependemos de la tecnología en ciertas cosas. Y bueno, pues ahorita estamos solamente por Facebook. Yo espero que usted esté recibiendo bien la señal. Háganoslo saber, hermano, ¿verdad? Si está recibiendo bien, el audio está llegando bien, entendible, la imagen. Queremos que usted pues esté cómodamente en su casa, hermano, lo más cómodo posible, recibiendo la transmisión en buena manera, ¿verdad? Estamos trabajando en eso, hermano. Discúlpenos, esta es una nueva manera. No estábamos habituados a hacerlo, casi estábamos comenzando a grabar y no subir a YouTube, pero bueno, las circunstancias nos están orillando, ¿verdad?, a estar al día en estas cuestiones, y bueno, ahí la llevamos. Oren por nosotros, hermano, para que todo ese tiempo que vayamos a estar así, que se vislumbra, ¿verdad?, todavía algunos tiempo, un mes, 2 meses más, quizás 3, que estemos todavía haciéndolo de esta manera, ¿verdad? Transmitiendo
por internet, que usted esté en su casa, ¿verdad? Dios les bendiga, hermano. Mire, vamos a tomar la palabra del Señor. Si alguien nos está siguiendo por esa transmisión de algún otro lugar, también envíenos, hermano, su saludo y lo estaremos saludando también. Quiero saludar a todos los hermanos en Rancho Viejo. Quiero saludar también a nuestros hermanos allá en Agadochis, Texas, ¿verdad? O a los hermanos Régulo Hernández, que también está en Estados Unidos y siempre nos está siguiendo, está al pendiente de esta transmisión, ¿verdad, hermano? Y bueno, a cada uno de los hijos de Dios. Vamos a ir al Evangelio de San Juan, hermano, capítulo 5. Discúlpeme, mi garganta, ¿verdad? San Juan, capítulo 5. Verso 19. Quiero hablar de este tema. El miércoles Dios tocó mi corazón. Yo prediqué, de hecho ahí está, hermano, puede checarlo usted en Facebook o puede checarlo en YouTube, si no, para que usted lo recuerde. Hablé un poquito sobre la hora más oscura, ¿verdad? Jesús llega. Cuando la hora más oscura está, Jesús llega. En ese sermón hablamos un poco sobre las visiones que el Señor Jesucristo tenía. Entonces, hermano, quiero continuar con ese tema, bueno, no con ese tema, con ese título, sino que quiero comenzar hoy. Yo creo que lo vamos a dividir en dos, en dos partes, este domingo y el próximo, y lo he titulado Las visiones del Hijo del Hombre. Amén. Y que Dios nos ayude a poder. Yo quiero que usted entienda, vamos a estar estudiando, hermano. No va a ser un culto evangelístico, pero vamos a estar meditando, estudiando. Yo espero que usted, hermano, ponga atención, y si se le pasa algo, pues usted en esta semana pueda volver al sermón, a escucharlo y tome sus notas, ¿verdad? Y si quiere alguna pregunta, hágamela saber, hermano, para estar nosotros contestando estas preguntas. Amén, hermano. Miren, como texto base voy a poner San Juan 5:19. Espero que ya lo tenga, hermano. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. San Juan 5:19. Respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Vamos a orar. Bondadoso Dios, una vez más nos dirigimos a ti. Te pedimos que nos bendigas nuestro corazón, que esta palabra pueda traer fe, sanidad y restauración. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su lugar, hermano. Una de las cosas, hermano, que el ministerio del Señor Jesucristo manifestó en su oficio como hijo, en el oficio como el Hijo del Hombre, particularmente, nosotros hemos escuchado, hemos estudiado, hemos aprendido a través del mensajero que el oficio del Hijo se dividió en 3 etapas, incluso una cuarta o una continuación de una de esas etapas, en el ministerio del Hijo, porque Él vino como el oficio del Padre, como el oficio del Hijo y con el oficio del Espíritu Santo. En el oficio del Padre fue en el Antiguo Testamento, pero en el oficio del Hijo, hermanos, se divide en 3, como le digo, y una de esas fases se prolonga o continúa, se interrumpe y luego continúa. Amén. Ese fue el oficio o el ministerio del Hijo del Hombre. Cuando el Señor Jesucristo estuvo, Él se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre, y todos ya sabemos, hermano, que cuando Él se refería al ministerio del Hijo del Hombre, estaba refiriéndose al ministerio profético. Eso es lo que significa. Amén. Él vino como el Hijo del Hombre cuando vino a morir a la cruz del Calvario. Luego vino como el Hijo de Dios a través de las 7 edades de la iglesia. Luego,
continúa, hermano, antes del arrebatamiento, otra etapa corta con el oficio del Hijo del Hombre. Otra vez, el Hijo del Hombre allá, al principio, el Hijo del Hombre antes del arrebatamiento, en Lucas 17:30, ¿verdad? Elías el profeta viniendo al tiempo de la restauración de todas las cosas. Luego, hermano, el rapto sucede, se abre el sexto sello, la interrupción de la naturaleza, el llamamiento de los 144,000 judíos y todos los eventos que ya conocemos. Luego, posteriormente, viene el milenio, hermano, y ya no es el ministerio del Hijo del Hombre. Ahora el Señor Jesucristo viene con el ministerio o el oficio del Hijo de David. Entonces, eso está muy entendido para podernos ubicar nosotros en el tiempo, hermano. Amén. Amén. En el ministerio del Hijo del Hombre, en su primera fase, es decir, Dios hecho carne a través de Jesucristo o nuestro Señor Jesús, amén, hermano, Él manifestó, hermano, la sanidad divina a través de la fe, amén, la fe en su palabra, la fe, hermano, como lo que necesitamos hoy en día es fe. De hecho, la Biblia dice, todo lo que no procede de fe es pecado. Entonces, hermano, Él trajo sanidad, su ministerio tenía sanidad. ¿Por qué? Porque Él era la palabra, porque Él era Dios, porque era parte de la redención, hermano, amén. Pero otra parte de su ministerio era la obediencia al Padre. Acabamos de leer uno de los textos, este texto. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. El miércoles explicaba yo, hermano, que una de las características de ser hijo es ser obediente al Padre. Y eso refleja en la novia porque a final de cuentas nosotros tenemos que parecernos a Él, tenemos que ser como Él. Y si Él se sujetó a la voluntad del Padre, la novia se tiene que sujetar a la voluntad del Padre. Amén. A la voluntad del marido, a la voluntad del esposo. Esa es una característica, no una mujer desobediente. Una mujer desobediente pierde su posición. Una mujer desobediente está fuera de su lugar. Por eso yo les exhorto a ustedes, mis amadas hermanas, que una de las cosas que ustedes deben de aprender es la obediencia. Porque esa es una característica de la novia. La obediencia, la sujeción. Usted aceptó estar bajo autoridad. A usted cuando fue al altar aceptó estar bajo la autoridad de su cabeza. Amén. Ahora ya hemos hablado mucho sobre eso y no estamos hablando de machismo y tampoco los hombres, yo sé que ellos tienen su lugar y si ellos sobrepasan esa autoridad, pues un día van a dar cuentas por eso. Pero la posición de la mujer no es negociable, hermano. Aquí no es, oh, yo también tengo derecho, yo voy a negociar, hermano. Yo conozco, hay gente o hay mujeres, hermano, incluso hermanas que vienen a este mundo y quieren negociar su posición. Quieren negociar su condición, no, hermano. Las mujeres no están en posición de negociar nada, hermano. Perdóneme, el tipo perfecto es la novia. Dijo el profeta, hermano, que la mujer representa a la iglesia y nosotros no estamos en posición de negociar con la palabra. La palabra fue dada y nosotros solamente lo que tenemos que hacer es sujetarnos a la palabra. Nos guste o no nos guste, le guste a la mujer o no le guste al hombre, porque así como la mujer debe sujetarse a su marido debe de sujetarse a la palabra. Tenemos un montón de desobedientes, hermano, que sí quieren que sus mujeres se sujeten a ellos, pero ellos no quieren sujetarse a la palabra. Eso es verdad, hermano, y espero que usted esté diciendo amén y reaccionando, hermano. Sí, queremos que la mujer nos atienda, queremos que la esposa haga todo, queremos que la esposa, y luego decimos, sujétate, mujer. Sí, pero tú te sujetas a la palabra, tú cumples como sacerdote, tú cumples con tu posición como marido de proveer, y no solamente lo económico, hermano, sino proveer lo espiritual. Hoy tenemos ese reto, hermano, de que estamos en la casa. Usted es el responsable de juntar a la familia, de poder, hermano, proveer ese ambiente. Amén.
Dios nos ayude, hermano. Porque ¿cómo vamos a entender este misterio, hermano, si no comenzamos con lo más básico? Nada puede hacer el Hijo si no lo ve al Padre hacerlo primero. Lo mismo que el Padre hace es también lo que hace el Hijo, y dice aquí la Biblia, igualmente. Jesús se sujetó al Padre. Jesús anduvo en esta tierra. Jesús tuvo las mismas carencias o enfrentó los mismos temores, miedos, hermano, retos, hermano. Tuvo hambre, se cansó, se enfermó, igual que tú y que yo. Pero una de las cosas que él tenía, hermano, que manifestar era su sujeción a la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Y pudiéramos nosotros quedarnos ahí en esta mañana, hermano. ¿Sabe usted por qué el Espíritu Santo a veces no baja a nuestras vidas? Porque no somos obedientes. La obediencia es el mejor sacrificio, hermano. Dios admira nuestra fe. Ahorita le voy a dar un texto, un extracto, hermano, que nos va a poner a temblar. Bueno, lo digo por mí, porque podemos nosotros, hermano, tener fe, pero eso muchas veces, hermano, Dios lo que quiere es obediencia. ¿Sí me explico? Que haya una visión en nosotros. Por eso estoy hablando de la visión, porque la visión esa es otra cosa. Yo decía el miércoles, hermano, cuando se acercaban al Señor Jesucristo, el don que Él tenía era operado por la fe del pueblo, de la gente, y eso es bueno, eso es un beneficio para nosotros. Pero otra cosa era, y así lo dice el hermano Branham, otra cosa era cuando Jesús tenía una visión, es decir, era la manera de Dios mostrarle a Jesús el plan que seguía. Y Jesús no podía hacer algo fuera de eso. Hay un texto en el libro de los Hechos, hermano, un ejemplo muy propio para esto que estoy diciendo. Y es cuando el apóstol Pablo dijo: voy a ir a visitar a los hermanos allá. Y tuvo una visión. ¿Cuántos se acuerdan? Tuvo una visión. Los que están aquí también pueden decir amén, hermano. Ahí sí queremos que se escuche en la transmisión. Ahorita todos así como no se oye, pero ahorita ya te puedes decir amén. Que luego van a decir que estoy nomás yo de aquí. ¿Cuál era la visión que Pablo tuvo, hermano? Él quería ir a cierto lugar y vino una visión. ¿Y la visión cuál fue, hermano? Dice que vio un macedonio y que le dijo: pasa, ven, pasa por aquí, ayúdanos. Y Pablo entendió, hermano, que Dios lo estaba dirigiendo a ese lugar. Y efectivamente Pablo llegó a Macedonia, a esa región, hermano, y cuando él empezó a predicar, la simiente empezó a brotar. Qué hermoso es eso, ¿verdad, hermano? La visión. Amén. Gloria al Señor. Jesús dijo: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Tú y yo no podemos hacer nada por nosotros mismos, sino lo que el Padre ya mostró, lo que el Padre ya reveló. Aleluya. Nuestra conducta, nuestra vida debe estar regida por lo que el Padre ya reveló. Mire, vamos a empezar a leer, hermano, y espero que tenga usted paciencia y escuche. No se me distraiga ahí en su casa. El mensaje, la mano del Señor vino sobre él. Fíjese el tema. Lo predicó el 3 de abril del año 54. En el párrafo 68 dice el hermano: cuando nuestro Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, permítanme un momento ahora. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, las únicas cosas que hizo, los milagros y las señales que hizo, fue cuando Dios le dio una visión y le mostró lo que tenía que hacer. Amén. Jesús dijo en San Juan 5:19, dice que cuando Jesús pasó por aquel lugar, y está hablando de la escritura que leímos, que estaba un estanque,
Y la Biblia dice que en ese estanque, hermano, bajaba un ángel todos los días, removía el agua, y había lisiados, ciegos, mudos, sordos, tartamudos, hermano, enfermos de diferentes enfermedades, hermano. Era un hospital, por llamarlo de alguna manera. Y hermano, la gente esperaba el movimiento del agua, porque ellos creían que cuando el agua se movía, era el ángel que movía, hermano, y cualquiera que entrara al agua era sano de cualquier enfermedad. Entonces, hermano, vea la escena de esta mañana. Lo primero que tenía que hacer la gente es creer que cuando el agua se movía, un ángel bajaba. La Biblia lo registra. Sí, amén. Los estudiosos dicen que esa era una tradición judía, pero la Biblia sí lo dice, que ellos creían que el ángel bajaba, removía el agua y el primero que entrara era sanado de su enfermedad. Aleluya. Yo pienso, no lo dice el hermano Branham, no lo dice la Biblia, pero puedo argumentar. No lo tome como así, solamente para pensar. ¿Qué pasaba si el que estaba atrás del primero, hermano, se metía al agua? Bueno, no sanaba, porque aquel paralítico, ¿verdad?, dice que le ganaban. Entonces todos miraban que cuando el primero entraba era sanado su enfermedad, y ellos creían que ya no importa si entraba el segundo o el tercero, ya no sucedía nada. ¿Saben qué era eso? Fe. Si el segundo hubiera creído que también él era sanado, ¿qué creen que hubiera pasado? Hubiera sido sanado, porque es cuestión de fe. Amén. La fe llegaba, la fe era limitada, la fe decía, el que entre primero, y se acabó. Tenían que esperar 24 horas, hermano, porque esa era su fe. Pero si el segundo hubiera creído, yo también creo que me hubiera sanado, yo creo que hubiera sanado, hermano. Porque la Biblia dice que para el que cree, todo es posible. Amén. ¿Me están siguiendo, hermano? Sí, amén. Entonces, hermano, vean la escena. Ciegos, paralíticos, sordos, mudos, enfermos de cualquier enfermedad, esperando el movimiento del agua, esperando que el ángel bajara y tocara el agua, estaban esperando sanidad. Lo que anhelaban era sanidad divina. Ahora, hermano, en esa escena llega Jesús. Jesús pasa por ahí y de repente se queda viendo a la multitud, se queda viendo aquella congregación, y Jesús empieza a caminar hacia el pueblo, hacia la gente. Ahora, hermano, toda la gente, su atención estaba a donde estaba el agua. Y Jesús pasó por el medio de ellos. Yo siempre he dicho, ¿verdad? Probablemente, es una manera de expresarlo, Jesús se abrió paso, hermano, y empezó como cuando está la gente. Bueno, ahorita ya no nos permiten, pero cuando está la gente amontonada y usted quiere pasar, ¿qué es lo que hace, hermano? Con permiso, ¿verdad? Oye, disculpe, y empieza usted. Pero yo pienso que el Señor, hermano, como era un caballero, hermano, le decía, disculpe, ¿me puedo pasar? Y se iba, hermano, ¿verdad? Ay, disculpe, Señor, disculpe. Y a lo mejor había un lecho por ahí, hermano, alguien acostado, y entonces no había otra manera más que decía, Señor, ¿me permite pasar? Voy a brincarlo, discúlpeme, ¿verdad? Y así iba el Señor, hasta que llegó, ¿a quién, hermano? A uno. Sí, amén. 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 Hasta que llegó a uno. Sí, amén. Y el que estaba ahí, hermano, él empieza a sacar plática y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Seguimos esperando el movimiento del agua, esperando que alguien se compadezca de mí y me ayude a meterme. Pero cuando eso sucede, alguien ya me gana. No sé cuánto tiempo llevaba el hombre, hermano. Si alguien me ayuda, a ver, vamos a leer. Es San Juan 5, no, ¿verdad? Sí. Sí. Fíjense, vamos a leer desde el verso 1, hermano. San Juan 5. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos.
En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía ¿cuánto? 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo. Yo le digo, hermano, ¿cómo supo Jesús? Usted dice, pues era Dios. Pero ahorita le voy a leer lo que el profeta dice. Vamos primero leyendo la Biblia. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Y él le dijo, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que ya voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Amén. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Bueno, hermano, Jesús rompiendo, hermano, los protocolos judíos, ¿verdad? Jesús rompiendo lo establecido por la denominación. Amén, hermano. En sábado, qué tremendo, ¿no, hermano? En sábado, gloria al Señor. Cuando lo condenaron, ¿por qué sanas en sábado? Y dijo, yo soy el Señor del sábado. El sábado no es un día literal, hermano. El sábado era el Señor Jesucristo, el día de reposo. Cualquiera que esté cansado, venga y yo lo haré descansar. Lea Hebreos capítulo 4, el libro del hermano Branham, el libro de Hebreos capítulo 4, hermano. Y si alguien no tiene el libro de Hebreos, háganmelo saber. Aquí tenemos en la oficina el libro de Hebreos y yo se lo llevo, se lo regalo. Pero vaya al capítulo 4. Es más, hermano, estúdienlo en estos días. Ahorita los que están ahí en casa, que no tienen manera de salir y eso, hermano, y probablemente se ponga más complicado, pónganse a leer el libro de Hebreos capítulo 4. Amén. Él es el Señor del sábado. Él era el reposo. Alabado sea el Señor Jesucristo. Hermano, entonces, hermano, le voy a leer lo que el hermano Branham dice. El Hijo nada puede hacer, dice, sin que el Padre le muestre primero. Permítanme ponerlo en nuestro vocabulario. Aquí dice el hermano Branham. Lo único que él me dice que pudo hacer es lo que ve en visión hacer a mi Padre. Entonces, yo voy y desarrollo el drama en obediencia a mi Padre. Luego, como mi Padre me ordena que lo haga, Él me dice si hay alguien enfermo en el camino. Él me dijo que Lázaro iba a morir. Fíjese. Él me dijo que Lázaro iba a morir y que me fuera de la región y estuviera fuera 3 días. Después de 3 días Lázaro moriría y yo vendría de regreso al 4º día e iría al sepulcro y lo resucitaría. ¿Por qué Jesús se alejó, hermano? En lugar de irse luego a la casa de Lázaro, Marta y María. Eso lo leímos el miércoles, pero usted sabe la escritura, San Juan capítulo 11. Bueno, hermano, ahora nos reveló la palabra por qué Jesús se fue. Amén. ¿Por qué? Porque el Padre le dijo, regrésate, no vayas, vete, aléjate. Pero luego regresa y vas a ir al sepulcro y lo vas a resucitar. Sí, hombre. Dice el hermano Branham, eso fue lo que él hizo exactamente. Se fue. Cuando Lázaro enfermó, le enviaron el mensaje, ¿verdad, hermano? Y él dijo, Lázaro duerme, está muerto. Me alegro por vosotros de no haber estado ahí, pero voy a despertarle. Fue hasta el sepulcro y dijo, Padre, te doy gracias porque te doy gracias por estos que están aquí. Y luego dijo, Lázaro, ven fuera. Y un hombre que había estado muerto en 4 días, los gusanos ya se habían comido el cuerpo, la corrupción entró. Entonces el Señor y el Espíritu reconocieron a su Creador. Un hombre que había estado muerto por 4 días se puso de pie y volvió a vivir. Alabado el nombre del Señor. Bendito el Señor, hermano.
Él vio la visión y eso lo estableció. Jesús se sujetó a la visión, no a los sentimientos, no a la lógica humana. No. Ahora yo entiendo, hermano, por qué el pentecostalismo hizo un show de esto. Porque Dios dio dones y la iglesia creía que la iglesia debería estar yendo a sanar al mundo. Hicieron campañas de sanidad. Dijo el profeta, era necesario enviar un avivamiento de sanidad, pero el objetivo del avivamiento de sanidad no era sanar al mundo, hermano. El objetivo, ¿cuál era? Era que el pueblo de Dios despertara y se diera cuenta que Dios estaba en la escena, y el objetivo de Dios era que prestaran atención, porque detrás de la señal tenía que venir una voz. Amén. Por eso, mire, hermano, seguimos aprendiendo. Yo sigo aprendiendo. Yo hoy entiendo, hermano, por qué la gente anda buscando sanidad, espectáculo, hermano. Eso fue en el tiempo de Pentecostés. Pero el hermano Branham dice, lea el mensaje, la voz de la señal. ¿Cuál era el objetivo de la voz de la señal? Cuando le dio a Moisés las señales, ¿para qué eran, hermano? Para que cuando él llegara con el pueblo de Israel y le dijeran, Dios está conmigo. ¿Cómo podía probar un hombre que Dios estaba con él? Le dijo, les voy a mostrar la señal. ¿Y cuál fue la primera señal, hermano, que le dijo Dios a Moisés que hiciera, hermano? La vara. ¿O fue la segunda? ¿La vara? La mano. Mete tu mano en el suelo. La vara primero, avienta la vara. ¿Qué tienes en tu mano? Porque le digo, ¿cómo me van a creer? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, aviéntala. Y cuando la aventó, hermano, se convirtió en culebra. Y le dijo, ahora recógela. Bueno, hermano, yo quizás que hubiera hecho. Yo tengo miedo a las víboras, hermano. Pero Moisés creía en Dios. Y tomó la víbora, hermano, y se convirtió en su vara, en su callado. Y yo digo, gloria al Señor. Pero espérate, mete tu mano derecha en tu seno, sácala, lepra, vuélvela a meter, sácala, sana. ¿Y qué le dice? Si no creen en la primera señal, creerán en la segunda señal. Vuelvo a repetir, hermano, ¿para qué era la señal? Para llamar la atención. Dijo el hermano Branham, Dios quiere llamarle la atención, causar un despierta, estamos adormilados, estamos, hermano, como en el limbo, estamos que nos carga el sueño, hermano, y Dios viene y nos dice, despierta, mira, estoy aquí, aquí estoy, no hace 2000 años, aquí estoy, aleluya, hermano. Ese era el objetivo. Y el profeta dijo, pero ¿qué hicieron los pentecostales? ¿Qué hizo la denominación? Un espectáculo, un show. Vino un profeta con el primer jalón, con el segundo jalón, y la denominación se gozó tanto, y ellos creían, hermano, que el movimiento era solamente sanar, solamente a todo mundo sanar. Pero dijo el profeta, no, eso solamente era para manifestar su señal, pero había un objetivo principal, era la revelación de la palabra, el cumplimiento profético del ministerio del Hijo del Hombre. Sí, amén. Amén. ¿Por qué creen que rechazaron al Señor Jesucristo, hermano? Yo me preguntaba cuando estaba más joven, y me sigo preguntando, ¿por qué lo rechazaron si lo único que hizo fue cosas buenas? Él un día le dijo, ¿por qué causa? A ver, ¿por cuáles de las cosas buenas que he hecho me están condenando? Hermano, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, regresó a los hijos de las viudas a la vida, dio de alimento a 4,000 y 5,000, hermano, sanó a los leprosos, ¿entiende? Y todas esas cosas que hizo, hermano. Él anduvo por las aldeas sanando a los enfermos. La gente lo seguía. Pero, dijo el profeta, hermano, cuando él se paró, se volteó. Aún 70 ministros lo estaban siguiendo. Pero cuando él se volteó,
y les dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre, no tiene parte conmigo. Yo les dije la vez pasada, hermano, la palabra en el griego ahí, comer, es una palabra que tiene una connotación de arrancar a mordidas. O sea, cuando el Señor dijo: el que no coma mi carne, Él les estaba diciendo: el que no venga y me muerda un pedazo y lo arranque y lo mastique. Ay, hermano, porque una cosa yo te digo: el que no coma mi carne, dices tú, bueno, pues. Pero otra cosa es que diga: ven, tienes que morderme, arrancar el pedazo y masticarlo y tragarlo. Eso ya es diferente, hermano, suena más crudo. Y en realidad fue lo que el Señor Jesucristo les dijo a ellos. Usted puede ir al internet, hermano, no estoy echando mentiras. Usted puede investigar esa palabra, morder. El que no venga y me muerda, el que no venga y me coma, el que no venga y me quite un pedazo a mordida, lo mastique. Esos se espantaron, dijeron: este está loco. Y lo dejaron, hermano, lo dejaron. Lo abandonaron y hasta los discípulos se quedaron ahí, hermano, como digo yo, hermano, con el tapete movido. Y entonces le dijeron: Señor, se están yendo. Y Jesús le dijo: si te quieres ir tú también, adelante. Y dile a todos que el que se quiera ir, adelante. Pero Pedro, con lleno del Espíritu, dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, hermano, el movimiento pentecostal, hermano, en esta última edad, hermano, la continuación del ministerio del Hijo del Hombre no era otra cosa más que para despertar a la iglesia, a los creyentes del tiempo del fin, y decirles: el Jesús de allá, el Jesús que anduvo en Palestina, ahora está caminando nuevamente esta vereda una vez más. ¿Me entiende, hermano? Mire, yo sí me preguntaba cuando era joven, ¿por qué en el mensaje de la hora no hay muchos milagros? Aún en el ministerio del Señor, del hermano Branham, hubo muchos milagros, hubo muchas sanidades. Sí, pero acuérdese algo, hermano. Me voy a adelantar un poquito, ¿verdad?, de lo que voy a decir más tarde, probablemente hasta el otro domingo. Cuando el hermano Branham tuvo una visión, es más, se lo voy a leer mejor. ¿Alaban al Señor, hermano? Amén. Mire, déjame ver si me encuentro rápido. Aleluya. Alabamos al Señor. Le voy a leer, hermano, el séptimo sello. No. Bendito el Señor. Miren, no es que no lo copié. Sí, aquí está. El séptimo sello. Los creyentes. No es este el extracto. No, pero viene en el séptimo sello. No lo apunte, hermano, este es otro extracto. Pero mire, hermano, cuando el Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra, amén, ya le dije, ¿por qué obra lo condenaba? Él les dijo: ¿por qué obra me condenas? Sí, hice puras cosas buenas, sus obras. Sanó a los enfermos, anduvo. Hay una parte de la escritura que dice que él anduvo en las aldeas y la gente sacaba a los enfermos y los sanaba. Y yo les digo, ¿qué era lo que él decía? Jesús decía cuando los enfermos eran sanados. Usted lean en los evangelios. Dice: el reino de los cielos se ha acercado. O sea, les estaba diciendo: hermanos, lo que los profetas hablaron ya está aquí entre ustedes. Por eso él toma el rollo de Isaías y dice: hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Para qué eran las sanidades? ¿Para qué era? Para cumplir la palabra y el pueblo de Israel supiera, aleluya, como aquellos
inteligentes o aquellos hermanos estudiosos, representados por Nicodemo, llegaron y le dijeron: sabemos. Sí, amén. Sabemos, porque nadie puede hacer estas cosas si no está Dios. Ese era lo que él quería, que reconocieran que Dios estaba con ellos. Mire, le voy a leer otro extracto. La base fundamental de la fe. ¿Por qué no hizo lo mismo con los otros ciegos? Estamos hablando, vuelvo a la escena, de que Jesús entra a la multitud y va con aquel paralítico y sana solamente a uno. No dice la Biblia que se empezaron a sanar a todos. Recuerdo cuando el hermano Branham dice que un día un ministro, al ver el don de sanidad tan tremendo que se manifestó en el profeta, donde, hermano, los cánceres se caían, donde, hermano, los enfermos sanaban, hasta los muertos en los cultos resucitaban. Hay testimonio, hermano, de que en el mismo culto se moría una persona y el hermano bajaba del púlpito, ponía su mano y el muerto resucitaba y seguía el profeta predicando. Hermano, ¿usted cree que eso no trae un avivamiento, hermano? Un estímulo, claro, hermano, hasta yo me emociono y no lo viví. Amén. Y un día un ministro le dijo: hermano Branham, yo creo que habían tenido un glorioso culto. Dijo: hermano, yo creo que un día llegará el día en que usted entrará a un hospital y los muertos van a empezar a vivir, a sanar, hermano. Suena bonito. ¿Por qué cree que al hermano Branham lo quería llevar a todos lados? Porque suena bonito, porque es el sentimiento humano. Y muchas veces Dios, en su gracia, en su misericordia, hermano, permitió esas cosas, pero el objetivo principal no era. ¿Cuál era el objetivo principal? La visión que Dios ya había mostrado, y Jesús tenía que caminar en esa visión. Amén. Y el hermano Branham tenía, miren, cuando fue a Sudáfrica, hermano, fue un avivamiento. ¿Y qué hicieron los hombres, los hermanos? Hicieron un itinerario. Tal día va a estar en tal lugar, ya están los pastores esperando, tal día ya se rentó un local, tal día. Pero el ángel le dijo, cuando tuvieron aquel avivamiento, hermano, creo que fue en Johannesburgo, ¿verdad? En Sudáfrica, hermano, fue un avivamiento. Yo creo que todos los estaban extasiados, hermano, estaban impactados. Pero el hermano Branham le dijo: mira, cuando termine la campaña, te vas a Sudáfrica, te vas bueno, chéquenme dónde, a Durban, ya me acordé. Te vas a Durban y te vas 15 días de safari con el hermano fulano, y después te entregaré a la nación. Esa era la visión. Sí, amén. Esa era la visión. Y el hermano Branham, como un hombre obediente a la visión, sin importar la lógica o el razonamiento humano, sin importar, hermano, lo que el hombre se haya comprometido, él le dijo a aquel hombre que lo traía, hermano, le dijo: hermano, la voluntad del Señor, la visión es que yo me vaya con el hermano Sidney Jackson, que me vaya 15 días de cacería, y luego en Durban él nos entregará a la nación. Pero el hermano Branham literalmente dice: pero aquel hombre miope se sujetó a su itinerario, a sus compromisos humanos. No, hermano Branham, ya hay un itinerario. Los hermanos de allá y de allá y de allá ya rentaron, ya pagaron, ya hicieron esto, ya convocaron la reunión. Usted tiene, hermano, ¿qué no entiende? ¿Qué no entiende que Dios ya mostró la visión? Tenemos que apegarnos a la visión del Señor. Si hacemos lo que el Señor dice, toda la nación va a convertir. Imagínese, hermano. Pero el hermano dijo: no. Y el profeta dice: bueno, voy a hacer algo para probarle al hermano que lo que le estoy diciendo es la verdad. Porque a veces los seres humanos así somos, hermano. Y estaban en el desayuno, y bajó el profeta de Dios, y estaban desayunando, y le dice: hermano, su hija fulana, así, así. Le empezó, el hermano Branham le empezó a decir, dicen que hasta los cubiertos se le cayeron al profeta, al hombre. Y dijo: ¿y usted cómo sabe eso? Dios me lo mostró.
¡Wow! Digo aquel hombre. ¡Qué tremendo cuando llegamos allá! No, hermano, se lo estoy diciendo para que vea que el mismo Dios que me dijo que usted, su vida natural o lo que pasó con su hija, es el mismo Dios que me está diciendo que vayamos a Durban, que me vaya de cacería. Pero mire, hermano, como ahorita leímos en la Biblia, Jesús en pleno sábado sanó a un enfermo. ¿Sabe usted que para los cristianos en África, hermano, que un cristiano y más un ministro que se vaya de cacería era pecado? ¿Cómo era posible que ahora un hombre de la talla del reverendo William Branham quería irse de cacería? Para ellos era incomprensible, como para muchos cristianos es incomprensible la totalidad de la visión que Dios ya reveló. Alabado el nombre del Señor. Se necesita un pueblo obediente. Hijos e hijas de Dios que dejen a un lado su razonamiento y puedan sujetarse a la voluntad de la palabra. Amén, gloria. Amén, hermano. A mí no me argumente de que usted es obediente a la palabra si no obedece primero, ni a su pastor obedece, hermano. ¿Usted cree que va a obedecer? Usted dice, no, yo no obedezco al hermano, yo obedezco a Dios. No es cierto. ¿Cómo puedes obedecer a Dios si no lo ves? ¿Cómo puedes amar a Dios si no lo ves y no amas a tu hermano? Pero no tienes que aprender a sujetarte aquí. Para eso nos dio Dios una iglesia local, no para que cada cristiano anduviera, hermano, como gallina descabezada. ¿Se ha visto las gallinas descabezadas cómo andan? ¿Alguien ha visto cómo cuando le cortan la cabeza a la gallina y la sueltan, hermano? El chorrado de sangre, hermano, y la gallina corriendo para allá y para acá hasta que se le acaba la vida. Así hay muchos como gallinas descabezadas, hermano. Dios les dio un orden y no lo quieren cumplir. No, hacemos esto y yo considero que es mejor aquí. Yo considero, como hoy, hermano, hay muchos predicadores, hay una reunión en México. Yo les dije, hermanos, tienen que conectarse aquí porque Dios les quiere hablar aquí. Esta es su responsabilidad número uno. Perdón que se lo diga, pero es la verdad, hermano. Por eso tenemos un montón de desordenados y se creen ir en el rapto, no pueden sujetarse a lo natural, menos a la revelación de la palabra. Por eso Dios les muestra una visión, hermano, no un acto de fe, una visión. Sí, amén. Una visión ya trazada, una revelación ya trazada. Lo único que Dios nos pide es que nos ajustemos a esa visión. Amén. Amén, hermano. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Dios nos ayude porque de veras somos muy desordenados, hermano. Dios nos ayude a ordenarnos en lo natural y en lo espiritual. Amén. Y aquel hombre, hermano, no se dio y hermano, incluso un día el hermano, cada vez que sucedía algo le decía al profeta, estamos fuera de la voluntad de Dios. No, hermano Branham, dijo, es más, mire, estaba el sol radiante, dijo, va a caer una tormenta. No, hermano Branham, los pronósticos del tiempo dijeron, la gente afuera, hermano, esperando la reunión, y el hermano Branham le dijo, hermano, va a venir una tormenta. No, hermano Branham, es más, mire, para que sepa que Dios está hablando, va a venir la tormenta y luego va a venir un terremoto. Y de repente, hermano, se nubló el cielo y se vino un tormentón, hermano, y terminando la tormenta vino un sacudimiento telúrico, hermano. Y ni aún así cambiaron el itinerario. ¿Cómo se le llama eso, hermano? Terquedad. ¿Entiendes, hermano? Que Dios me ayude a no ser terco, hermano. A no quedarme con mi concepto, con mi manera, con mi forma. No, a quedarme con lo que Dios ya reveló en esa visión. Hay una visión y yo tengo que seguir esa visión. Jesús tuvo la visión y llegó a Betesda. ¿Por qué creen que se detuvo Jesús? Y miró. ¿Qué andaba haciendo? El profeta aquí lo dice. ¿Entienden lo que quiero decir? Cuando la mujer tocó su manto, escuchen, hermano, él no dijo, yo te he sanado, sino dijo, tu fe te ha salvado. ¿Sí se ve el pizarrón, verdad, hermano? Aquí, hermano, la palabra griega es so, y tiene dos significados: sanidad y salvación.
Dice el hermano Branham, escuche, ¿entiende lo que quiero decir? Cuando la mujer con el flujo de sangre tocó su borde, Jesús no le dijo, yo te he sanado, sino le dijo, mujer, tu fe te ha salvado. Su fe en Él fue la que la sanó. Ni el apóstol Pedro, ni su sombra sanaba a los enfermos. Era la fe de ellos en el apóstol. ¿Ya me entendieron? Era la fe de ellos en Jesús. Era la fe de ellos en el apóstol. Usted tiene que tener fe también en el hombre que Dios puso ahí. No, yo tengo fe en Dios. Bueno, usted tiene que tener fe en Dios, que cuando el pastor ora por usted, algo va a suceder. Pero usted no puede decir, tengo fe en Dios y no en el pastor. Entonces esa oración no le va a ayudar. Ese trabajo, ese consejo no le va a ayudar. Usted tiene que tener fe en el Dios, en el hombre que Dios colocó ahí, hermano. Su fe la ha sanado. Ni el apóstol Pedro, ni su sombra sanaba a los enfermos. Era la fe de ellos en el apóstol. Ese era su punto de contacto para llegar a Dios. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra prometió estas cosas. Fíjense, Él no reclamó sanar a nadie, mas afirmó hacer lo que el Padre le mostraba por visión. ¿Ya entendieron? Y eso a mí me puso a pensar. Y vaya al Evangelio, hermano. Él nunca dijo, yo te sano. Todas las veces dijo, tu fe te ha sanado. Él iba caminando y le gritaba. No te vamos a leer unos textos, no va a ayudar al hermano Diego a leer ahorita. Y en estos casos son 6 en los evangelios. 6 veces que se repite esta frase. Tu fe, 6 u 8. ¿Cuántos escritores te dicen? 6 u 8, no me acuerdo. Tu fe te ha salvado. Iba caminando y la gente, Jesús, Jesús, ahorita vamos a leer eso. Jesús, y ¿qué es lo que quieres? Él les preguntaba, ¿qué es lo que quieres? Quiero ser sano, quiero recuperar la vista. Tu fe te ha salvado. El hermano Branham dice, Jesús nunca reclamó que Él sanó a nadie. Él no reclamó. Él siempre lo dijo, tu fe te ha sanado. Pero Él sí afirmó hacer lo que el Padre le mostraba por visión. Amén. Miren, ahorita leemos en el mensaje cuáles son las obras de Dios. De cierto os digo que el Hijo no puede hacer nada sino el Padre le ve hacer primero. Dice el hermano Branham sobre este relato, para cerrar este relato. Fíjese, hermano. Él iba caminando, dice el profeta, él vio a este hombre. Supo que concordaba con la descripción y le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se alejó de la multitud. Amén. Ahora, hermano, ¿qué hizo Jesús cuando él entró a la multitud? Estaba buscando a un hombre con la descripción que él había visto. Por eso él nos sanó a todos. Ahora, hermano, no quiero que me vaya mal a interpretar. Si los que estaban alrededor hubieran volteado y hubieran visto que Jesús sanó al paralítico y le hubieran dicho, Señor, yo también quiero sanar, y la fe hubiera crecido, ¿qué hubiera pasado, hermano? Hubiera habido más sanidad. Hubiera habido más sanidad. Pero voltearon, vieron al paralítico que se levantó, agarró su lecho y se fue. Y los demás dijeron, no, yo estoy esperando que el ángel baje. ¿Sí me entendieron? Sí, amén. Yo estoy esperando que el ángel baje. Nadie tuvo fe en que él era la palabra, en que él era el Salmo 50. ¿Cuál es el Salmo que dice? Los enfermos sanan, los leprosos, los cojos serán sanados, etcétera, etcétera. Lo que dice el libro de los Salmos. No, hermano. Ahora, Jesús tampoco le dijo, hermanos, hagan una fila, vénganse.
ya sané a este hombre, pero aquí estoy, si alguien quiere. No, hermano, porque la visión solo mostró a aquel. Y el profeta dice, él anduvo buscándolo hasta que vio que él cuadraba con la descripción que él había visto. Aleluya, hermano. Gloria. Prepárate, hermano Diego, si quieres verte ya. Fíjense que lo que hizo, él no reclamó sanar a nadie, más bien afirmó hacer lo que el Padre le mostraba por visión. Él estaba lleno del poder que todos conocemos. Podía mirar a la multitud y decirle algo a cualquier persona. Por ejemplo, cuando aquella mujer tocó su manto y virtud salió de él, hubo una forma que él supo que él había sucedido. Hermano, Jesús pasó, pero él no se detuvo y le dijo, a ver tu mujer, ahí está la mujer, ella tiene un problema de flujo de sangre, así un problema de mujer, así. No, Jesús no hizo eso, hermano. Siguió caminando. La mujer tuvo fe. La mujer necesitaba algo de Dios y Dios en su misericordia se lo dio, pero ella tuvo que ir a estirar el brazo, tocar el borde de su vestidura y jalar el poder de Dios para ella. Y fue cuando Jesús volteó y Jesús no le dijo, yo te sano. No, Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. Sí, amén. Vamos a leer algunos detalles, precisamente este de la mujer, hermano. Lo va a leer el hermano Diego. Mateo 9, 20 al 22. Espero que usted ahí, hermano. Dice la letra en el nombre de Jesucristo. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Mire, hermano, ese es el relato que estaba platicando. Ten ánimo. O sea, Dios le dice, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Salva o sana. Es lo mismo. Ellos querían sanidad y Jesús les dice, tu fe te ha salvado. O sea, las dos cosas. Porque la sanidad y la salvación vienen juntas, hermano. Si quieres enfocarte toda la cámara para acá. Para hermanos. Soso. Sanidad y salvación. Aquí voy a agregar algo. Esto ustedes pueden obtenerlo porque es parte de Isaías 53. La sanidad, por eso viene, hermano, en paquete. Es parte de la redención o es parte de la obra de Dios para nosotros. Ojo, ojo. Dios te puede sanar ahorita y mañana te puedes enfermar. ¿Sí? Dios nos sana de una cosa y mañana nos enfermamos de otra. Dios puede sanarnos, hermano, del coronavirus. ¿Cuántos dicen amén? Dios ya sanó a un pastor del coronavirus. Sí, amén. Y Dios puede sanar a muchos del coronavirus, del SIDA, de la lepra, de lo que sea. Pero nos vamos a morir. Más bien, se pueden morir mañana. O nos podemos morir mañana. Entonces solamente, dijo el hermano Branham, la sanidad es un beneficio, no un objetivo en sí mismo, no un tope, decir hasta ahí llegamos, no, sino es un beneficio que adquirimos por tener al Señor Jesucristo. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y lloren por él, ungiéndolo con aceite, y el enfermo sanará. ¿Y para qué debe de sanar el enfermo? ¿Para seguir pecando? ¿Para seguir portándose mal? No, hermano, Dios lo sana para decir, ven, no peques más. Sí, amén. Tienes que ser justificado, santificado y bautismo. La sanidad no significa salvación, hermano, o que usted es sano y ya es salvo. No, usted necesita arrepentirse y bautizarse y todo eso. La sanidad es parte, viene en paquete, ¿no? Nos arrepentimos, nos salvamos, tenemos un bono, como decimos hoy en día, que siempre andamos buscando un bono. Hoy se dicen bonos, antes se decían pilones, aquí en México. Echen el pilón. Ibas y comprabas, te echaban el pilón. Eso es la sanidad, hermano. Ahora, hermano, por favor, la siguiente escritura. San Marcos 10,
verso 46 al 52. Dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Otra vez, hermano, perdóneme que sea reiterativo y que sea insistente, pero lo estamos estudiando. Ahí está el ciego Bartimeo. El hermano Branham, en el mensaje El ciego Bartimeo, sabemos la historia de Bartimeo, cómo era Bartimeo, cómo perdió la vista, era casado, tenía hijas, tenía hijos, ¿verdad? Su madre de niño le platicaba de las obras que el Señor hacía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hermano, una vez más, Jesús iba entrando a Jericó. ¿Sí? Fíjese, hermano, Jesús iba entrando a Jericó y Jesús no fue a buscar al ciego. Él pasó. ¿Qué hizo Bartimeo, hermano, cuando escuchó? ¿Por qué tanto alboroto? Es que es Jesús Nazaret que va pasando, Jesús de Nazaret. Y él se acordó y había oído tantas historias. ¿Y qué hizo? ¿Qué fue la reacción de Bartimeo, hermano? Empezó a gritar: Dios de mi vida. ¿Qué sigue? Sí, yo sé. Se nos fue la luz, hermano. Pero no sé si me alcance a mirar usted. Gracias, hermano. Entonces Jesús no fue a buscar al ciego. Fue el ciego, Bartimeo, el que comenzó a gritar: Jesús, ten misericordia de mí. Y Jesús seguía caminando. Probablemente Jesús sí sabía que estaba ahí, pero yo le pregunto, ¿por qué Jesús no lo buscó? Si sabía que era un ciego, si sabía que tenía necesidad, porque Jesús no iba a hacer nada por él mismo. Él hacía lo que el Padre le mostraba y el Padre no le había mostrado, no le dijo que se detuviera. Vuelvo a repetir, hermano, Jesús no anduvo haciendo un espectáculo como tenía los dones. Voy a sanar a todo mundo, voy a hacer todo porque yo tengo los dones. No, él sabía que podía hacerlo, pero no lo hacía porque el Padre no le mostró que lo hiciera. No sé si me estén entendiendo, hermano. Y entonces, ¿qué hizo Jesús, hermano? Él siguió caminando y el hombre empezó a gritar entre la multitud: Jesús, ten misericordia de mí. Y los que estaban ahí cerca decían: cállate, cállate, no molestes al maestro. Pero gritó más fuerte, hermano, hasta que hizo que Jesús se detuviera. Y volteó y le dijo: tráiganlo. Y lo llevaron y le dijo: ¿qué es lo que tú quieres? Híjole, hermano. O sea, hermano, Jesús así era, el Señor así es. Hermano, Él no hace las cosas como nosotros. Quizás si hubiera sido yo, hermano, por no mencionar a otro ministro, hermano, me hubiera creído tanto por el don que Dios me dio. Si yo tuviera el don de sanidad, por eso yo creo que Dios no me lo dio, hermano. Porque a lo mejor ni siquiera estuviera aquí, hermano. Yo anduviera, hermano, haciendo tantas campañas, hermano, mostrándole al mundo mi talento, mi don. Pero así no trabaja Dios. Dios no es así. Dios, hermano, quiere que hagamos las cosas como Él quiere que las hagamos. Y va y le dice al ciego: ¿qué quieres? ¿Qué es lo que quieres?
Y el ciego Bartimeo le dice, Señor, que recobre mi vista. Y lo leyó el hermano Diego. ¿Cuál fue la respuesta? Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. No sé si puede leer la otra escritura, hermano Diego, así con la lámpara. Estamos leyendo, o va a leer el hermano, Lucas 7, del 44 al 50. Dice así a la letra: y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más a aquel a quien se le perdonara poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados en la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Aleluya, hermano. ¿Ven? Ahí tenemos otra declaración de aquella mujercita que el hermano Brand dice que era una prostituta, hermano, ¿verdad? Que ungió, que entró a esa fiesta de Simón el fariseo y no fue invitada. Bueno, ahí está la historia, hermano. Hermano Diego, bríncate el de Lucas 8, vamos a ver, porque es Lucas 8:48, el mismo relato de la mujer con el flujo de sangre, entonces no lo vamos a repetir, lo vuelve a repetir la escritura. Es interesante, hermano. Si un relato se repite por los 3 o 4 evangelios, quiere decir que Dios nos quiere llamar la atención a que prestemos atención de esos eventos, tómelo en cuenta. El mismo Mateo, Marcos o Lucas o Juan relatan el mismo caso. Es Dios queriendo que pongamos atención a ese evento. Entonces, pero ahorita por el tiempo nos vamos a brincar. Es el mismo relato. Cada evangelista o cada evangelio lo muestra o dice en un ángulo diferente. Eso ya lo entendemos. Así que vamos a ir a Lucas 17, del verso 11 al verso 19. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahí está, hermano. Bueno, ahí habla de los 10 leprosos, ¿no? Solo uno regresó, hermano, agradecer al Señor. ¿Cómo no debemos de agradecerle al Señor lo que Él ha hecho por nosotros, hermano? Este mensaje no es para demeritar la sanidad, no, hermano. Es para aprender y colocar cada cosa en su lugar. Él nos sana por su gracia. Si tú vienes y le pides, Él en su gracia nos sana, gloria a Dios. Pero respecto a la obra, al ministerio del Hijo del Hombre, la visión tiene más importancia, porque la visión es la revelación del Padre al Hijo. Tú y yo, hermano, por fe andamos y no por vista, gloria a Dios.
si nosotros nos apegamos a la revelación que es la visión del Padre dada a los hijos, entonces estaremos haciendo la voluntad perfecta de Dios. Amén. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Dice la palabra, dice el hermano Branham en el mensaje, ¿cuáles son las obras de Dios? Ya lo leí perdón. No lo leí. Habla de lo mismo que ya leí. Toma tu lecho y vete a tu casa. Se alejó de la multitud. Ahora Jesús fue interrogado cuando él hizo eso. Dice el hermano Branham, ¿cómo sería interrogado hoy si hiciera eso en Los Ángeles, California? ¿Qué ocurriría si él lo hiciera algo así como hoy? Pero ese fue Jesús ayer. Tendría que ser Jesús hoy, si él es el mismo. Fijémonos en lo que él hizo para presentar su señal mesiánica. Y aquí vamos a entrar a otra cosa, hermano. Jesús hizo algo para presentar su señal mesiánica. No era la sanidad la señal mesiánica. La señal mesiánica no era la sanidad. No lo digo yo. Dice el hermano Branham, ahora sanar a los enfermos no era exactamente la señal mesiánica. Cualquiera sabe eso. Sanar a los enfermos no es la señal del Mesías. Porque los profetas sanaban aún antes de que Jesús llegara. Ya existía la sanidad. Entonces la sanidad en sí misma no es una señal mesiánica o del Mesías, hermano. No, ya existía la sanidad. Amén. Dice el profeta, sanaron a los enfermos años antes de que el Mesías viniera. Y en los últimos días, sanar a los enfermos en este gran avivamiento de sanidad divina, escuche, no es una de las señales sobresalientes de la venida del Señor Jesucristo, porque ya hay sanidad desde hace 2000 años. Entonces no nos vamos a basar en que, hay sanidad, quiere decir que es una señal de que el Mesías viene. No, hermano, no. ¿Cuál es la señal de la venida del Señor Jesucristo? La manifestación del Hijo del Hombre. Amén. 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 Hemos tenido sanidad divina durante 2000 años, desde que el Mesías se fue en Pentecostés o en Jerusalén, hasta que retorne nuevamente. Pero había una señal que sí era la señal del Mesías y la señal del fin de la edad. Recuerden, Él vino a los suyos, no a los gentiles. Él vino a los suyos porque ellos estaban esperando un Mesías. Él solo vendrá a aquellos que lo están esperando. Él no salvará a los que quieren ser salvos y Él no sanará a los que... Y Él solo sanará a los que creen que van a ser sanados. Por eso mucha gente dice, si Dios existiera, ¿por qué tanto enfermo? Pues porque no quieren ser sanos. Él no va a sanar al que no quiere sanar. ¿Ya entendieron? La gente tiene que pedir la sanidad. Tiene que decir, Señor, sáname. Él vendrá solo a aquellos que lo están esperando. ¿Cuánto lo están esperando, hermano? Aquí estamos, esperándolo. Él nunca se impone. Usted tiene que hacer eso. Mensaje, oyendo, reconociendo y actuando en la palabra. Jesús dijo, yo no hago nada de sí mismo. El Hijo nada puede hacer si no le ve al Padre hacerlo. Él era el mismo Emmanuel. Jesús era Dios en la tierra. Él fue la carne en la que Dios moró. Fue la tienda bajo la cual Dios vivió. Amén. Pero con todo eso,
el Hijo de Dios por nacimiento virginal. Emmanuel, en plenitud de espíritu. Él no tenía el espíritu sin medida, él era la plenitud de la medida de Dios. Amén. Amén. Aunque él era la plenitud de la medida de Dios, en su carne él dijo: no hago nada hasta que el Padre me lo muestre primero. Le era inspirado para hacerlo. Satanás le dijo: convierte estas piedras en pan y haz un milagro. Déjame verlo. Pero ¿por qué no lo hizo Jesús? ¿Por qué no convirtió las piedras en pan? ¿Porque no podía? Sí podía, pero ¿por qué no lo hizo, hermano? Porque no había una visión de eso. Porque el Señor no le mostró que tenía que hacerlo. Y el diablo vino y le dijo: quiero ver milagro, quiero ver sanidad. Y dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Oh, hermano, pero cuando una multitud tenía hambre, él tomó 5 panes y 2 peces y alimentó a 5,000. Oh, aleluya. ¿Entiende lo que quiero decir? Ahí sí vio una visión. Ahí sí, hermano. Porque los discípulos dijeron: Señor, despídelo. Y él dijo: no, denle ustedes de comer. Él ya había visto eso. Sí, él ya había visto que de 5 panes y 2 pececillos iba a alimentar a 5. Amén. Ahora, un consejo para nosotros los ministros, hermano, o el pueblo de Dios: no traten de imitar nada. Eso es lo que pasa con los pentecostales hoy. Es lo que sucede con la iglesia de hoy. Hay muchos tratando de imitar que tienen el Espíritu Santo. Hay muchos tratando de imitar la sanidad divina. Hay muchos tratando de imitar distintas cosas del Señor. Usted no puede hacer eso. Eso viene por elección. Aleluya. Nosotros no estamos imitando ser la novia. Somos la novia. Porque Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Por eso, hermano, esto no es un asunto de decir: bueno, yo voy y ya me hago. No, tiene que ser elección. Y Él nos escogió. Cuando eso pega acá, hermano, sí, amén, ya ni el diablo te lo puede quitar. Te puede enfermar, golpear, quitar el trabajo, hermano, y arrastrarte. Pero acá, hermano, hay una visión. No estoy aquí por gusto. Él me eligió. Y eso me hace novia del Señor Jesucristo. Sí, amén. Si Dios lo ha llamado, ¿a cuántos ha llamado el Señor en este día, hermano? Amén. Amén. Sea la persona más agradecida del mundo, porque Él lo ha llamado a usted. Amén. Entonces eso llegará a ser real para usted. Si tuviera tiempo hablaría de las ardillas del otro día. O sea, ahí está el hermano, mire. A veces digo yo: Señor, ¿por qué no me diste una manera de explicar mejor? Él está hablando del Señor Jesucristo. Amén. Y de las cosas que el Señor Jesucristo hacía. Sanaba a los enfermos porque los enfermos tenían fe de sanidad. Pero cuando una visión le manifestaba, eso era diferente. Y lo dice el profeta: me gustaría hablarles de lo que sucedió el otro día con las ardillas, pero no hay tiempo. ¿Quién era? Emmanuel, el tabernáculo. Jesús era el tabernáculo de Dios en la tierra. Sí, amén. Nunca antes lo había visto hacerlo de esa manera. La hermana Hattie está sentada aquí atrás mirándome. ¿Cómo pudo suceder eso? Fue inspirado y vindicado. El profeta habla la palabra inspirado, mostrado. La palabra habló y sucedió. Aleluya. ¿Podrían imaginarse a Pablo diciendo eso? Es decir, el hermano Branham no llegó, hermano. Acuérdese, él tenía el don. Y él no llegó y le dijo: hermana Hattie, Dios, yo voy a hacer esto porque Dios me dio el don. No, él estaba simplemente relatando lo que había sucedido. Y vino la voz y le dijo: dale lo que ella quiera. Amén. Sí, amén. ¿Sí entendieron? Amén. Dale lo que ella quiera. Y entonces el hermano Branham se paró y dijo: esto va a suceder porque va a suceder, porque él ya me lo dijo. Pida lo que quiera, hermana. Sería un falso profeta si no sucediera. Usted sabe la historia. Sí, amén.
Pero no llegó el hermano Branham arrogante. No llegó, hermano. Tenía el don, sí tenía el don. Como Jesús tenía el poder para convertir el agua en vino y las piedras. ¿Por qué convirtió el agua en vino? ¿Y por qué no convirtió las piedras en pan? Porque él no lo hacía de su propia. Dios se lo tenía que mostrar. Amén. El hermano Branham no hacía las cosas de su propia voluntad. Dios se lo tenía que mostrar. Y nosotros, hermano, Dios nos da un don y andamos haciendo espectáculos y shows. Aún en el mensaje de la hora. No, hermano, tenemos que guardar las proporciones. Tenemos que apuntar al mensaje. Tenemos que llevarle a la gente a lo más importante. Y lo más importante es la revelación de la palabra. La verdadera señal de la segunda venida de Jesucristo es Dios tabernaculizado en el hombre una vez más. Amén. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Tenemos buen tiempo. Dice el profeta, Dios no trabaja así. Ahora, el hermano Branham menciona, cuando el apóstol Pablo estaba en el mar y se vino la tormenta. Amén. Amén. Vinieron 14 días, dice, Dios no trabaja así. Dios no hace eso, hermano. Y lo escucha esto, hermano. Su fe está muy bien. Su fe es maravillosa. Pero a menos que el asunto le sea inspirado a usted. Hay una luz roja aquí. Está hablando de un semáforo. Hay una luz roja. Yo la veo y digo, bueno, tengo mi pie en el acelerador. Tengo un vehículo y puedo pasar esa luz a 120 millas por hora. Puedo sentir el poder bajo mi pie. Pero será mejor que espere la señal de siga. O sea, él podía pasarse la señal. Podía meter el poder. Traía poder. Podía meter el zapato, hermano. La libro, le pisa, hermano. Y vamos, sí puedo. Pero dijo el profeta, no, tengo que esperar la señal. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Cuando llega la señal de pasar, muy bien, el asunto es inspirado. Dios lo da a conocer como lo hizo allá. Muy bien, ¿para qué, hermano? Para que entendamos cómo Dios lo iba a hacer acá. Sí, amén. ¿Pero qué hago? Dice el profeta. Pero hasta lo que yo hago hay solo un grupo de imitadores judíos andando por ahí diciendo, yo soy igual que ellos, yo también soy un cristiano. ¿Se acuerdan de los hijos de la tal Esceva? Hechos 19, que salieron diciendo, en el nombre de Jesús que predica Pablo, te conjuramos que salgas. Y aquel demonio les dijo, a Jesús conozco. ¿Y sé quién es Pablo? Hermano, qué hermoso es cuando el Señor sepa, yo sé quién eres, yo sé quién es Reyes, yo sé quién es la novia, yo sé quién eres tú. Eso es diferente, hermano. Pero ustedes, ¿quiénes sois? Está llegando la hora cuando lo bueno y lo malo será manifestado. Eso ve entre los cristianos hoy, se ve en las iglesias de hoy, se ve en la gente actual. Les estoy reteniendo por mucho tiempo, pero yo quiero que capten esto. Pablo no dijo, por su voluntad, hermano. Tuvieron 14 días sin sol, en la tormenta, y Pablo por su voluntad propia no fue y dijo, tengan ánimo, hermanos, anímense, anímense. Dijo, no, ¿qué hizo él? Él oyó un ángel. ¿Por qué Pablo salió y les dijo, tengan ánimo, porque la nave se va a perecer, pero ni un cabello de su cabeza perecerá? No fue por el ánimo de Pedro, no fue porque Pedro tenía entusiasmo, no, hermano, fue porque un ángel le fue dado, una visión le fue dada. Y por eso Pablo salió con esa revelación y con esa confianza, hermano. Así que yo me voy a parar en este púlpito y yo le voy a decir exactamente lo que el ángel dijo. Si yo en mi ánimo y en mi entusiasmo puedo decir muchas cosas, pero eso no significa nada. Pero si yo le predico lo que el ángel ya dijo, lo que el ángel mostró, hermano, eso es así, dice el Señor. Amén. Capten eso. Alabado sea el nombre del Señor. Mensaje de la resurrección y la vida.
¿Qué si hubiera sido usted? Si usted mandara a buscar a su pastor y él no viniera, usted diría, pues este es un hipócrita. Nunca más volverá a la iglesia de Filadelfia. Está hablando porque él está predicando en la iglesia de Filadelfia. Yo soy la resurrección y la vida. Nunca regresaré porque él no vino. Pero si Marta y María hubieran pensado eso, mandaron traer a Jesús y Jesús no vino. Y ellas no pensaron, no, ya no vamos a creer en Jesús. No, dice el profeta. ¿Qué diría? ¿Qué hubiera sido? Él no me pidió que dijera eso. Yo simplemente dijo, eso es en cualquier iglesia. Ustedes tienen que tener fe en su pastor como un hombre de Dios. Si él no lo es, entonces sáquenlo y pongan a alguien que sí lo sea. No detengan a la iglesia. Si él no es un hombre de Dios, si él no vive, hace, actúa y predica lo que debería, sáquenlo. Pongan a alguien que sí lo haga. Amén. Pero si él lo hace, escúchenlo. Sí, amén. Ustedes tienen que tener confianza. Esta es la casa de juicio, la casa de Dios, donde Dios desciende y pronuncia su juicio. Su pastor está llamado a ser un hombre justo. La congregación debería estar con él 100%. Sí, amén. Yo le pregunto, hermano, ¿quién está 100% conmigo en esta mañana? Aleluya. 100%. Ustedes deben estar 100% unidos. No un 80, no un 90, no, yo sí le creo al hermano algunas otras cosas, no. Eso no funciona, hermano. Aquí dice el profeta, eso no es así. Porque si no es así, Satanás tiene una vía por donde entrar. Ustedes tienen una abertura en alguna parte, así que arreglen eso. Entonces ellos volvieron a mandar a buscar a Jesús y en vez de hacer eso, él simplemente siguió su camino. No fue ni dijo nada al respecto. Él tuvo una visión de parte del Señor, del Padre. Sí puedo, amén. Lo mismo que ya leímos de Lázaro. Alabamos al Señor Jesucristo, hermano. Amén. Amén. Alabamos al Señor Jesucristo. Aleluya. Oh, Señor, ayúdanos. Ya voy, mire, hermano, voy a terminar con esto. En el mensaje de cosas que han de ser. Lo iba a poner en el pizarrón, pero mejor así, nomás se lo digo. El profeta dijo que Jesús fue el tabernáculo de Dios en la tierra. Amén. Por eso ya fue llamado el tabernáculo de Jesús, ¿verdad? Y acá fue llamado el tabernáculo Branham. ¿Sí? Porque el tabernáculo Branham no se refería solamente al edificio. Por eso yo siempre me pregunté, ¿por qué le pusieron tabernáculo Branham? ¿Por qué no le puso Lirio de los Valles, Rosa de Sarón, Peñaniel, Luz al atardecer? Buenos nombres para buenos tabernáculos. Pero ¿por qué tabernáculo Branham? Dijo el profeta, aprenda a leer entre líneas y no se rasgue la vestidura. Idólatras. No, todo tiene una razón de ser. ¿Por qué el tabernáculo Branham? Yo creo que con esta expresión usted ya debería empezar a saber a qué me estoy refiriendo, hermano. ¿Qué no fue el tabernáculo? No se espante. El hermano Branham era el tabernáculo de Dios. ¿Sí? ¿Y qué Pablo no lo era? Sí, amén. Entonces allá en la primera edad, ¿quién fue el tabernáculo? Pablo. Tabernáculo Irineo. Tabernáculo Martín. Tabernáculo Colombo. Tabernáculo Lutero. Tabernáculo Wesley. Y tabernáculo Branham. La verdad que ya eso es, le pasas rapidito, ¿no, hermano? Ya con eso pasa, ¿no, hermano? Ya le metí el calzador, hermano. Para que usted dijera, ay, Señor. Yo pensé que estaba diciendo que el hermano Branham era Dios. No. Pero fue un tabernáculo en el cual Dios se manifestó. Amén. Cosas que han de ser, párrafo 23. Era fácil para aquellos judíos, quienes habían sido enseñados a través de generaciones, a creer que había un gran Dios sobrenatural. Eso era fácil. Pero pensar que Dios había descendido
y se estaba manifestando Él mismo a través de la persona de su Hijo Jesucristo, Dios tabernaculizado en un cuerpo de carne. ¡Oh! Eso era demasiado para que ellos lo entendieran. Y le digo algo, hermano, sigue siendo demasiado para que el hombre hoy lo pueda entender. Oh, el hermano Branham, gloria a Dios, él fue un gran profeta, él fue un evangelista, él fue un hombre con un don de sanidad. No, hermano, Dios lo escogió para manifestar la otra parte que faltaba de la obra de redención. No fue traído el hermano Branham solamente para la sanidad de las naciones. No, hermano, era la señal de la segunda venida de Cristo. Amén. Aleluya. Oh, dijo el profeta, dijo el Señor Jesús: bien, así como ustedes han creído en Dios, crean también en mí. Porque en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Y yo voy a preparar lugar para ustedes. La vida de Jesús estaba para terminar aquí en la tierra. Él había mostrado al pueblo y le probó a ellos que Él era Jehová manifestado en carne por las grandes señales y maravillas y referencias de la Biblia que Él se refirió. Ahí está lo que yo le dije hace rato, hermano. El objetivo era que la sanidad viniera para mostrarles que Él era el Dios manifestado en carne. Creyeron en la sanidad, pero no pudieron creer en la señal mesiánica. No pudieron creer que Él era el Jehová del Antiguo Testamento. Se había tabernaculizado en un hombre. Y amén. Y ese es el reto de la hora, hermanos. Él había mostrado al pueblo, se los probó. Él probó que Él era Dios manifestado. Cuando ustedes ven mi vida terminando, está terminando por un propósito. Yo voy a ir a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Jesús, por lo tanto, les está diciendo a sus discípulos que esta vida no termina en la muerte. Hermano, ya termino. Mire, esto fue predicado el 5 de diciembre del 65. Hermanos, él, ¿cuándo tuvo el accidente, hermano? El 18 de diciembre. Es decir, 13 días después de que él dijo esto: voy a preparar lugar para ustedes. Hermano, ¿sí me está teniendo atención, hermano? El hermano Branham toma este mensaje, cosas que han de ser, 13 días antes de su muerte, y dice: hermanos, voy a preparar lugar para ustedes, para que ustedes estén donde yo voy a estar. 13 días después, hermano, tiene el accidente, y unos días después, hermano, muere el hermano Branham. ¿Será casualidad? ¿Será casualidad? ¿Sabe cuál fue el último sermón que predicó, hermano, el hermano Branham? Comunión. Este es 13 días antes. Despuésito de este, vino mensaje comunión en el tabernáculo de Phoenix, me parece, con el hermano Perry Green. Y cuando se para en el púlpito el hermano Branham, le dice a la congregación: ya no beberé. Toma la copa y le dice a la iglesia: ya no beberé el fruto de la vid hasta que vengamos en el reino de mi Padre. Y todos dicen: está citando al Señor Jesucristo. Hermano, maduremos. Los pentecostales del mensaje se quedaron atrás. Tenemos que madurar y avanzar, que Dios se manifestó nuevamente. Esa es la señal mesiánica para nosotros. Esa es la señal de la segunda venida de Cristo. Póngase de pie. Aleluya. Padre Celestial, Señor, aquí estamos, batallando, luchando. Se nos fue la luz, pero seguimos adelante. Batallamos con el YouTube, pero seguimos adelante, porque eso no nos va a detener. Allá en las casas están viendo esta transmisión, Señor. Ojalá, Padre, podamos avanzar en la enseñanza, porque la enseñanza es la que establece. Por eso la novia no se detiene en buscar solamente los milagros y las sanidades. Si vienen es porque Dios nos las da. Dios da milagros, Dios da sanidades, pero lo que Dios quiere colocar en nuestro corazón es creer que el oficio del Hijo del Hombre se ha manifestado,
que la visión del Hijo del Hombre es lo que necesitamos obedecer. Señor, gracias mientras te adoramos, Padre. Mejor es vivir solo.